Vamos a continuar con la materia, pero vamos a hacer una puntualización. Hemos hecho 3 pruebas. Sí. Conciliación, reconocimiento de firmas, reconocen cuando niegan. Suman las 3 notas y el promedio es la nota del tercer parcial. Así de sencillo. Primer parcial. Primer parcial. Suman las 3 notas y el promedio es la nota del primer parcial. Bueno, hay algunos grupos que hacen de las suyas, porque simplemente no han hecho seguimiento a las explicaciones. Porque en esa dinámica hay muchos que han hecho un proyecto donde el trazado comparece, reconoce la firma y a continuación el juez dice que habiendo reconocido la da por reconocida ya. Si el interesado ha comparecido y ha sido conocido con la constancia de que haya conocido cualquier acta, es suficiente, el juez no tiene que disponer nada al respecto. ¿Han entendido? Ha sido conocido voluntariamente. ¿Quién es el juez para decirlo? A mérito de eso se la da por reconocido. ¿Qué tiene que hacer el juez? Nada. ¿Han entendido? Dos, en otros casos, ¿qué es lo que han hecho? El emplazado niega y también dicta una providencia. Lo que dice el SERAP no se conoce. No hay que hacer esa aclaración. El emplazado dijo que niega. Listo. Entre comillas. Preguntado de que si la firma que se le atribuye en el documento del compromiso de esta suya no niega. El emplazado dijo, comillas, la firma que se me exhibe, que está establecida, no es mía. Y no la reconozco, o simplemente no es mi firma, cierran conmigo, punto, ahí termina. Y ahí pide la palabra del abogado para que se haga ahí la pericia calidad. O no se trata, les voy a decir, de un proceso ordinario, es un proceso preliminar por tipo sensible. Aquí no hay actividad probatoria. No dice el juez que cuando niega, el juez sujetará la causa a prueba para demostrar. No hay tal cosa. ¿No? Lo que dice la norma, que a pedido de la parte interesada, ¿no? Podrá disponer que se practique pericia caligráfica, nada más. Entonces, y si se va a practicar pericia caligráfica en la designación, hay que cumplir con las reglas del peritaje. Se dispone que se realice pericia caligráfica, se designa el perito, previa su aceptación jurada, y se fija el punto o tema de pericia. En este caso, hay que determinar si la firma es como es del emplazado, nada más. Ha hecho aparecer como 5 puntos de pericia, girando sobre lo mismo, innecesario. ¿Sí? Bien, con esa actuación que está en la audiencia, se ha dictado la providencia, no voy a explicar los detalles, se notifica al perito, ¿no? Para que preste su declaración sobre aceptación jurada, para que preste para que jure de que acepta el cargo y de cumplir con la labor del peritaje. Se lo notifica el mismo día el perito, al día siguiente, a la hora que crea conveniente, va donde el secretario debe prestar el juramento de que acepta el cargo y de que va a cumplir conforme a su grasa reglamentaria. Punto, con lo que terminó el presente, firma el perito, punto y coma, firma el secretario. Ya lo han entendido, sacan su código procesal civil. ¿74? Memorial 72. ¿69, doctor? Los memoriales, artículo 69, memoriales de las partes. 1.
Los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico o manuscritos y suscritos por las partes y abogados. Numeral 2. Se indicará en ellos la autoridad judicial ante el cual son dirigidos, con los nombres de las partes y la individualización del proceso. 3. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final del lugar, fecha y hora. Diciendo, en todo memorial, informe, solicitud que se presenta y en las actas, se tienen que especificar, ¿no? Se tiene que individualizar y describir dentro de qué clase de proceso se está presentando el memorial o la aprobación. Lo primero, hay que precisar eso. Se les explica, pero no entiende. Entonces, acta de aceptación, acta de aceptación de delito. Cochabamba, ahora hay que escribir, Cochabamba, ahora está la hora. El día tal, hay que especificar el día. ¿Cómo? ¿Dentro de qué actuación estamos llevando esto de facto? Dentro del proceso preliminar sobre el reconocimiento de firmas, seguido por fulano de tal, contra fulano de tal, con número tal, dentro de ese proceso, ¿no? Se hizo presente ante el suscrito secretario, su nombre si quiere que lo coloque, el señor fulano de tal, sus generales y la matrícula en especial, ¿no? A objeto de, ¿no?, prestar su juramento, el respectivo juramento de ley, un total. El nombrado, previo juramento de ley, previo juramento de ley, que acepta el cargo de tarifa para el cual ha sido destinado y que jura, ¿no?, desempeñar dicha función conforme a su leal saber y entender. Cierra el comillas, punto. Con lo que terminó el presente acto, firma el perito, doy fe secretario. Así de sencillo. ¿No? Me encerran y al final no se sabe dentro de qué trámite, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que señalar, ¿no?, en primer término los datos del proceso? Porque en el proceso hay un sinnúmero de papeles. Vamos a imaginar que se han desordenado. ¿Ya qué expediente acumulamos? Si está en la primera parte, se repito, esto corresponde a tal proceso, esto todo. Así de fácil, ¿no? O sea, la finalidad de esas especificaciones que tienen que estar al principio es para acumular el actual, así se extravía, se recupera, eso lo acumula. ¿Me han entendido? Esa es la finalidad, ¿no? ¿Quién contra quién? ¿No? ¿Sobre qué versa el proceso? Y el NURE más. Sabemos, no hay dónde perderse. Pero hasta ahora eso ustedes no lo han aprendido. Es una elementalidad. De manera que aprendan esas elementalidades para desenvolverse adecuadamente. 2. Estamos haciendo unas prácticas demasiado sencillas para ingresar a prácticas un poco más serias, porque después vamos a abordar proceso monitorio ejecutivo, proceso ordinario, y ahí ya van a saber ustedes cómo se hacen las actuaciones, porque esas reglas básicas se aplican, ¿no? Bien, dicho que pasamos a la tercera práctica sobre el reconocimiento de firmas. Y esto ya no está evaluación. La parte emplazada no comparece. Si no comparece, ¿qué acontece? A ver, ¿quién sabe? Se da por cancelación. 1, 2. Se elabora un acta diciendo que no ha venido. Si después la parte solicitante puede solicitar que debido a que no ha venido se dé por reconocido y el juez tiene que sacar una resolución. Bien, otro.
¿Así de sencillo creen que es? Hay dos elementos que hay que tomar en cuenta, dos opiniones. Se instala la audiencia. ¿Dónde está el empleado? No ha comparecido. La parte interesada, no habiendo comparecido, solicita que se dé por reconocido y dicta la resolución para el siguiente sí. ¿No es así? Sacan su código procesal civil. Artículo 307, numeral 5, romano. Damos lectura. Numeral 5 romano. ¿Qué dice? Si la parte citada para el reconocimiento de firmas y rúbricas concluyere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario de labores judiciales del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente. O sea, si el emplazado no se presenta en la hora señalada, correspondiente providencia que lo emplaza, ¿sí?, no se puede realizar la audiencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa norma, tiene el resto del día para comparecer. Y si comparece, el juez está obligado a llevar a cabo la audiencia como corresponde. ¿Sí? ¿Han entendido? ¿No? ¿Qué significa aquello? Que no se puede dar por reconocida, verificada la inconcurrencia del emplazado. Tampoco se puede realizar la audiencia. Pero sí, la parte ha ido verificado que no ha estado en la hora señalada. ¿Me han entendido? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley le da la posibilidad de comparecer durante el resto del día en horas hábiles. ¿Hasta qué hora trabajan los tribunales? Hasta las 4. ¿No? Entonces, hay que averiguar, mandar al cliente, al abogado. Lo han emplazado a las 10 de la mañana. No ha estado presente, no hay que presentar ningún memorial, hay que averiguar. ¿Se ha presentado por la tarde? No. Pues hemos verificado que no se ha presentado en la hora señalada ni a la conclusión del horario de labores. ¿Sí? Entonces, al día siguiente, el abogado tiene que presentar un memorial. El abogado integral de la parte, pero los jueces de oficio, ninguno, deberían hacerlo de oficio, pero ninguno obra de oficio. Hay que presentar un escrito. Nombre de la autoridad ante quien se dirige al memorial. Suma o síntesis. ¿No? Solicita. ¿No? ¿Qué tendría que decir la firma? Solicita pericia caligrafía. Por favor, no ha comparecido, no es que ha negado, no ha comparecido. Ahí está, que se lo declare. ¿Dónde dice que se lo declare? Entonces, dentro de un juicio ordinario, bueno, se aplica la rebeldía. Este es un proceso preliminar. Déjeme de pensar en rebeldía, no hay rebeldía. Entonces, solicita ¿qué va a solicitar? ¿Ya? Solicita que se dé por reconocida la firma o solicita reconocimiento de firma y rúbrica. Y si quieren ser un poquito más específicos, tendrán que decir, ¿no? Solicita se declare por reconocida
las firmas isúbricas y declare la efectividad del documento de fecha tal, si quiere. Pero cuando plantea solicita reconocimiento de firmas, ¿no? Es más que suficiente. Otro sí, vamos a utilizar una segunda petición. Nombre de la persona, individualización del proceso, quién con quién, de qué se trata, con su nombre. Ante usted, con respeto, me hacen introducciones bien ampulosas, como si fuera. Pero en 2 líneas se cumple esa formalidad que es tan importante, pero que no merece pues, hacer desarrollos ampulosos. Ante usted, con respeto, ¿qué tendremos que exponer? Lo que ha acontecido, ¿no? Citado el emplazado con el escrito de fecha tal y la providencia de fecha tal, objeto se presenta a las autoridades a conocer su firme nombre. El nombrado no ha comparecido en el día y en la hora señalados. Puntico. Es más, habiéndose aguardado el resto del día, ¿no? Tampoco se ha presentado a reconocer su firma isúbrica, ¿no? En el horario de labores judiciales, hasta el último momento. No. Punto 4. En tal virtud, ¿qué pedimos? Solicitamos a su autoridad, ¿no? Tener por reconocida la firma suscrita en el documento de nombre y declarar la efectividad de dicho instrumento. Punto aparte. Otros sí, notificaciones se practiquen conforme a la ley. Fecha, firma abogado, firma solicitante. Ingresa en plataforma, los cargos, pasa al despacho del juez y como dijo allá, ahora el juez tiene que dar una resolución. ¿En aplicación de qué norma? Volvemos al 306. Inciso B, numeral 1 romano, inciso B, perdón. Artículo 306, numeral 1 romano, 2 arábigo, inciso B. ¿Qué dice? Emplazado a la petición, si no concluyere, se tendrá por reconocidas la firma isúbrica y la efectividad del documento. Lo mismo ocurrirá si, concluyendo, diere respuestas evasivas. Sí, bien. Entonces, hay que aplicar esa norma, así de sencillo, ¿no? Hay que, además, ponerla en concordancia o relación al 307, el numeral 5. Es decir, lo que el mismo memorial ha indicado, si es que el memorial lo dice, porque existen todavía abogados trasnochados que piden reconocimiento de firma isúbrica en rebeldía. Todavía. Concurso, sí, también. Nunca se han enterado que no hay rebeldía, sí, que también. Son los profesionales que nunca han revisado la norma y hacen por repetición, ¿no? Pasándose en modelitos obsoletos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dictar a continuación el juez? ¿Qué? Una resolución, en este caso un auto, que sería auto definitivo, porque con eso se va a poner fin a este proceso de carácter preliminar. ¿Sí? ¿Qué tendrá que decir en el auto? En fecha acá se citó a fulano de tal, a no hacerse presente, se da por reconocido. Más o menos así. Ya. A ver qué dice. Habría que decir pues las dos cosas que dice el foro, ¿no? Habrá que indicar por una parte
de que en la hora señalada no se ha hecho presente y que asimismo durante el horario de labores hasta el último momento del día tal tampoco se ha hecho presente, ¿no? Conforme establece la ley. En tal virtud, ¿no? ¿Qué se tiene que disponer? Por reconocida la firma. Ya, se tiene que dar por reconocida o tenerse por reconocida la firma y además, ¿no? Hay que declarar la efectividad de dicho instrumento. Dos cosas. Antes era simplemente reconocimiento de la firma y rúbrica. En este nuevo código, además, hay que declarar la efectividad, no dar por efectivo el documento. La efectividad hay que declarar, ¿sí? La efectividad de dicho instrumento. Guión. Lo otro sí, notifíquese conforme a ley. Punto guión. ¿Qué va a hacer falta esa resolución? ¿Qué? No, ya hemos dicho. Es una resolución que está poniendo fin al proceso preliminar. Regístrese. Es decir, esa resolución se tiene que registrar o transcribir o usar una fotocopia en el libro copiador o de tomas de Zasó. Eso quiere decir eso. Consta en el libro, tanto en lo virtual como en el físico. Aquí una copia. Y ahí tenemos solamente. ¿Me han entendido? Sencillo, por eso que no estaba sujeto a evaluación de ejercicio. Bueno, en las prácticas que me han presentado, un grupo inclusive ha dictado sentencia. Yo no sé de dónde ha habido un grupo que me ha dictado sentencia, y no procesó. Es un mero auto interlocutorio, por su carácter es cortito, ¿no? Si algunos quieren redactar de otra manera el auto, ya, bien, hay varios. No hay que aprenderse formatitos, hay que saber lo que uno quiere asustar a través de esa actuación. Puedo decir, vistos, ¿sí? Considerar. Fulano de tal, mediante memoria, solicitó se basa a fulano de tal, objeto de que se presente en este juzgado, ¿no? Para reconocer su firma única suscrita en el documento de prestador. Punto. ¿No? Y a mérito de dicha petición, mediante providencia, se emplazó a fulano de tal para que concluya al día. Citado el nombrado en la hora y el día y hora de trabajo no se ha hecho presente. No se conoce. Y tampoco se ha hecho presente durante el horario de labores del mismo día, ¿no? Hasta ahora está. En tal virtud, en el caso corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 106, inciso numeral 2, inciso B. Punto abajo. Si quieren dicen por tanto, y si quieren dicen en tal virtud. Es una opción sencilla. Lo mismo, ¿no? Se da o se tiene por reconocido, la firma suscrita, documento vital, doctorado vital, y se declara la actividad de otros notificaciones que he hecho el mismo autor con un contenido tal vez un poquito más extenso, pero ojo, todo lo que he detallado es pertinente. ¿Se dan cuenta? No estoy haciendo alusiones a situaciones. Me han hecho alusiones ustedes a actividad probatoria. Me han hablado de testigos en algún caso. No está bien. ¿Me han entendido? Sencillo. Hay varias formas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que eso es lo que tenemos que aprender a evitar. No buscar formatitos, porque los formatitos, la mayor parte están mal. En tribunales, la mayor parte de los jueces trabajan mal. Hay buenos jueces, sí hay, pero pocos. Entonces, a ver. Entonces, para la próxima clase, me trae sobre la base del tercer legajito,
no tenemos por qué reproducir otro, ¿no? ¿No? Directamente, ¿no? Directamente. Me traen ¿se llama? Un auto. Sí. Resolución. Sí, la resolución. Sobre la resolución. Sí. Dos formas de hacerlo. Cuando no se presenta, el secretario elabora el acta de que no se ha presentado. Elabora el acta y constata de que no se ha presentado. Y se suspende la audiencia. ¿Por qué? Tiene el pasado la oportunidad de comparecer en el resto del día. ¿Sí? ¿Me entendí? No se puede, antes se daba por reconocido. Se elabora el acta, donde no ha comparecido, ¿no? Porque después puede comparecer. Y al día siguiente, hay que hacer el memorial explicando las dos situaciones: que no has comparecido en el horario señalado y que tampoco durante el horario de labores del mismo día. En consecuencia, en la aplicación de su pido que se le reconocido y le gane la actividad. Y en el auto, con una redacción un poquito distinta, va a decir lo mismo. Al final registro eso. ¿Me han entendido? ¿Ya? Esa es la práctica que tienen que hacer. Y ahora ingresamos a la segunda práctica sobre procesos preliminares. Es la práctica referida a procesos al proceso cautelar. Proceso cautelar. A ver. 310. Lo que continúa a procesos preliminares. Título 2, ¿quién me lo lee? Artículo 310. Título segundo, proceso cautelar, capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 310, oportunidad. Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o durante la sustanciación del proceso. Parágrafo segundo. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presenta la demanda principal dentro de los 30 días siguientes de habérselas ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante si hubiera lugar al pago de daños, perjuicios y costes. Parágrafo tercero. Las medidas se decretarán únicamente a instancia de parte, bajo responsabilidad de quien las pidiere, salvo que la ley disponga lo contrario. O sea, ¿en qué momento se pueden solicitar medidas cautelares? Antes Y durante el proceso, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a practicar esta medida antes de promoverse el proceso, ¿no? ¿Con qué finalidad? Y vamos al artículo 311, ¿qué dice? Requisitos y procedencia. La petición contendrá 1. Fundamento de hecho de la medida. 2. Determinación de la medida y sus alcances. Parágrafo segundo. Las medidas cautelares se ordenarán cuando la autoridad judicial estime que son indispensables para la protección del derecho, siempre que exista peligro de perjuicio o frustración del mismo por la demora del proceso. Parágrafo tercero. La verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio deberán justificarse documentalmente sin que sea necesario prueba plena. Bien, esos son los requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Cuando se solicitan medidas cautelares. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué entienden ustedes por medidas cautelares o proceso cautelar? Para prevenir cualquier acto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero hay que solicitar. ¿Con qué finalidad?
que no venda, traspase a otro, ¿Basado en qué? asegurar el pago, podría ser. ¿Y qué más? Ahí están ya patinando, ¿no? O sea, hay que precisar el por qué. Cuando por ejemplo, un proceso judicial a objeto de lograr el reconocimiento de un derecho o la sustitución de un bien o la reparación de los daños generados sobre ese bien por la parte adversa, ¿no? Se promueve el proceso y el proceso no dura un par de días, ¿no? De acuerdo a lo diseñado debería durar el proceso judicial un par de meses exagerando, pero actualmente dura más de 6 meses, un año los procesos. Y con las apelaciones y el recurso de casación se eterniza, ¿no? Se cargada la labor que tienen los tribunales en las capitales del departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, ¿no? Esa demora, ¿no? Puede generar a veces algunos daños de carácter irreparable, porque durante todo ese periodo pueden acontecer situaciones que perjudiquen al bien o al derecho motivo de litigio. ¿Me entienden? Entonces, ese peligro de demora o de alargamiento que puede tener un proceso judicial, ¿no? Para que no llegue a producir los efectos, porque el proceso dura demasiado tiempo, ¿no? Es también un motivo para pedir que se apliquen medidas cautelares. Ustedes deciden, asegurar un derecho, pero no solamente asegurar, sino evitar de que además sobre ese derecho se generen algunas situaciones que puedan perjudicar o hacer ese hecho y ese derecho que se reconozca en sentencia ya no se pueda efectivizar aún dictada la sentencia. Entonces, con esa finalidad se tienen que proponer. Entonces, de esta disposición legal hay dos incisos que tienen que aprendérselos de buena manera. El fundamento de la medida. Bueno, decimos que ¿cuáles son los motivos por los cuales voy a pedir? Por decir, se me ha comprometido en venta un bien inmueble, tendré que empezar diciendo pues, que mediante el documento de fecha tal se me comprometió en venta el inmueble ubicado en tal parte, ¿sí? ¿No? Por fulano de tal que me lo han comprometido en venta por el precio de tanto, ¿no? Ese es el motivo. La determinación de la medida, ¿no? Y que al presente, con relación a ese bien, solicito que se aplique la siguiente medida en mérito a los siguientes fundamentos. Y dice, 2, se ordena, no dice que el memorial tiene que contener, sino que acá habla de lo que el juez tiene que verificar, pero sobre ese tema nosotros le tenemos que dar la argumentación necesaria en nuestro memorial. ¿Qué dice? Las medidas cautelares se ordenarán cuando la autoridad judicial estime que son indispensables, o sea, necesarias, ¿no? Para la protección del derecho, lo que decía, para proteger, ¿no? Garantizar la efectividad del derecho que uno quiere cautelar. Que agregue, siempre, esta partecita no se olvide, siempre que exista peligro de perjuicio o frustración del mismo por la demora del proceso. ¿No? Por la demora. Hay que decir cuál es el peligro de demora del proceso, ¿no? Y en qué consiste, hay que explicar. Y el tercer elemento, la verosimilitud del derecho. Las medidas cautelares no se las puede asumir porque se le ocurrió pedir al demandante que le dio la gana. Tiene que acreditar documentalmente el derecho. Eso es la verosimilitud del derecho. Mediante un documento. O sea, documentalmente tiene que estar acreditada la existencia
del derecho que le asiste o que pretende cautelar, sin necesidad de plena prueba. Ejemplo, Y sin participación de bienes. ya tendríamos que acompañar el folio de esos bienes. ¿Han entendido? Porque han sido declarados herederos. Fulano cuando iba en Gana, ya, dice con eso acredito. O sea, estoy acreditando. Pero no lo puedo solicitar, ¿no?, afirmando o argumentando. Muy importante. Hay muchos jueces que han rechazado medidas de esa naturaleza. Los abogados que insisten, es que el derecho que reclamo no me corresponde y hay necesidad porque el demandado puede realizar actos de disposición, bla, bla, y bla, bla. Y el juez insiste, no hay lugar a la resolución, por tanto, tiene que acreditar la verosimilitud del derecho documentalmente. No se puede, pues. Así clarito dice la norma. Hay abogados que insisten, pues hay que ver. No quiere cautelar qué elemento documental puede acompañar para justificar la medida solicitada. ¿Hay entendido? Bien. Luego entonces, yendo a lo práctico, el memorial, ¿qué va a contener? Nombre de la autoridad ante la que se dirige. ¿Sí? Señor juez público de turno, juez público en materia civil y comercial de turno, no sabemos a cuál le va a tocar. Suma o síntesis, solicita. ¿Cómo quieren hacerlo? Solicita medida cautelaria. Cautelar. ¿Qué más? De anotación preventiva. O solicita anotación preventiva, puede ser. O puede ser, solicita prohibición de innovar, prohibición de contratar, solicita intervención judicial como medida cautelar. O sea, hay varias formas, aprendan. Formatos, no es bueno, ¿no? Solicita medida cautelar de anotación muy larga. Yo lo colocaría, solicita anotación preventiva como medida cautelar. Solicita prohibición de contratar como medida cautelar. Solicita intervención, ¿no?, intervención judicial como medida cautelar. Hacerlo bueno, ¿no? Voy a formular, tengo que señalar domicilios, mi primer escrito, y también voy a decir que acompaño documento, porque el documento que hace deducir el derecho lo tengo que decir en un otro sí, y en otro sí tendré que decir notificaciones. Entonces, otro sí, estoy anunciando que estoy formulando pedidos accesorios o secundarios que tienen relación con la petición principal. Ya les he enseñado. XX, sus generales. Bla, bla, bla. Ante usted, con respeto, y formal, cortito, generales, ante usted, con respeto, a las autoridades hay que dirigirse con el protocolo y las consideraciones necesarias, aunque no nos agrade. Sabemos que los fiscales somos delincuentes, que los policías también, parte de los jueces también, pero eso no significa de que tengamos que dirigirnos guiadamente. Tenemos que dirigirnos a ellos con las debidas consideraciones. Hay que aprender eso, aunque uno tenga animadversión a una autoridad, ¿no? No hay que perder lo cortés, ¿no? Siempre hay que conocer el respeto. ¿Y empieza? ¿No? Vamos a imaginar anotación preventiva. ¿Qué tendré que decir? ¿Qué es lo que quiero anotar preventivamente? ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero cautelar a través de la anotación preventiva? No puede
vender, ¿Qué? que no pueda vender, hipotecar, ¿Que no puede vender? que no pueda vender, hipotecar, su bien. No pueda vender, prohibición de contratar, eso se llama ya prohibición de contratar. Sería anotación preventiva. ¿Qué quiere cautelar con la noticia preventiva? O sea, no. O sea, antes la anotación preventiva se utilizaba para cualquier situación en este código procesal y adversarial. Vayamos. Artículo 325, procedencia. ¿Qué dice? La anotación preventiva de la demanda contenciosa procederá sobre el derecho de propiedad de bienes inmuebles sujetos al registro cuando la pretensión tenga por finalidad la constitución, modificación o extinción de un derecho real o cualquier forma de desmembración del derecho mediante sentencia. O sea, solo procede la anotación preventiva en esos casos. ¿Sí? Sí. No había sido para garantizar sumas de dinero. Como medida cautelar diseñada para ingresar en juicio, ¿no? Es a efecto de asumir alguna pretensión relativa a la constitución, modificación o extinción de algún derecho real o con referencia a la desmembración de alguna parte de un derecho de propiedad de carácter inmueble. ¿Se han dado cuenta? Solo para eso procede. Hay abogados que sí entienden la anotación preventiva para garantizar el pago de una deuda. Así era antes. ¿No? Para eso está el embargo preventivo, sin inscribir también derechos reales. Hace rato me decía, puede contratar, que no contrate, ya, pero esa medida ya no es anotación preventiva, es prohibición de contratar. Hay que saber discriminar las medidas. Para eso tiene el código que leer. En el código, cada una de las medidas dice en qué casos procede. ¿Me han entendido? A ver, haciendo ese ejercicio. Vamos a ir a la medida de... Ya, embargo preventivo y secuestro. A ver, son dos momentos que tiene este artículo. A ver, léanme. Artículo 326, procedencia romano 1. El acreedor de una obligación en dinero o en especie podrá pedir embargo preventivo cuando 1. El deudor no tuviera domicilio en el territorio del Estado plurinacional. 2. El crédito constare en documento público o privado reconocido y no contare con una garantía suficiente. 3. El coheredero, el condominio o el socio con respecto a los bienes de la herencia del condominio o de la sociedad respectivamente, acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. 4. La persona que tuviera que demandar reivindicación, división de herencia, nulidad de testamento o simulación u otras acciones reales respecto del bien demandado, mientras dure el juicio, presentará prueba documental que haga verosímil su pretensión. 5. Se demandará el cumplimiento de un contrato de compra-venta si el derecho fuera verosímil. Romano 2. El secuestro de bienes muebles y semovientes procederá cuando... Secuestro, no es embargo, es una medida muy linda. Embargo y secuestro. Secuestro. Ahora, el embargo, el secuestro, ¿cuándo procede? Numeral 1. Cuando el embargo no se asegure por sí solo el derecho pretendido por la parte solicitante, siempre que se presente el documento que sea verosímil el crédito cuya efectividad se trata de garantizar. 2. Fuera necesaria la guarda o conservación de bienes para asegurar el resultado de la sentencia. 3. El deudor ofreciere bienes para su descargo. Romanos 3. La autoridad judicial, al disponer el embargo preventivo o el secuestro, designará depositario a quien advertirá las responsabilidades que conforme a ley asume. Romano
4. El secuestro no procede cuando el demandado tenga título de propiedad o posesión del bien por más de un año. Bien. A ver, sobre ese tema, ¿no? Siempre hay que acompañar la documentación necesaria que haga, que evidencie la verosimilitud del derecho que se pretende garantizar o cautelar. Siempre. No es que a mera petición el juez está obligado a eso. ¿Ya? Y explicar además, ¿no?, el peligro de demora o de frustración que pudiera ocasionar, ¿no?, el trámite del futuro proceso judicial. ¿Ya? Dos. En este caso, si se trata de una hipoteca, la hipoteca se inscribe sobre el bien otorgado en hipoteca, pero a veces se hacen documentos privados reconocidos como una garantía de un bien inmueble debidamente individualizado. ¿Sí? Entonces, eso se lo puede registrar, ¿no?, bajo anotación preventiva si es que está otorgado en calidad de garantía. Pero si el documento no individualiza cuál es la garantía, hay que hacer embargo preventivo o hay que hacer secuestro. ¿Ya? De esa manera hay que entender este tema. Muy bien. En consecuencia, ¿no?, en la primera parte exponemos lo que denominamos fundamentos de hecho, es decir, aquellos motivos en base a los cuales formulamos la petición de la medida. ¿Sí? ¿No? Si se trata de un documento que persigue la constitución de un derecho, modificación o extinción, ¿no?, planteo anotación preventiva, explicar. ¿No? ¿No? Y además tengo que exponer como fundamento de hecho, ¿no?, qué perjuicios podría ocasionarme, ¿no?, el hecho de que no se anote preventiva. Tengo que explicarle a los cuál es el riesgo que el interesado está corriendo, ¿no?, con referencia al derecho que quiere precautelar o garantizar. Porque naturalmente que tiene que pedir esta medida con la finalidad de promover un futuro juicio, ¿no?, que en este caso que esté encaminado, por decir, para que se entienda paz. Está comprometido en venta y el que vea el promitente vendedor no quiere cumplir con su obligación de ahora hacerme la venta definitiva. Pues, ¿qué le demando? Le demando hay dos formas de decirlo, ¿no?, perfeccionamiento de venta, o le demando la transferencia definitiva del inmueble, como dice la ley. ¿Sí? Entonces, con esa finalidad, ¿no?, acompaño el documento de compromiso de venta, donde se me ha comprometido por una suma de la cual pagamos ya aparte, donde se ha establecido un plazo. Y como no me quiere cancelar, entonces tengo que decir que ahora, ¿no?, como no me quiere cancelar, a fin de garantizar este derecho que ha adquirido, solicito que se anote preventivamente, ya que si no se anota, ¿no?, todo el riesgo, ¿no?, de que en el tiempo, ¿no?, que transcurra de esta fecha adelante, el promitente vendedor pueda disponer de ese bien en favor de otro, ¿no?, generándome un perjuicio y la imposibilidad de que yo pueda perfeccionar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tengo que explicar, ¿no? Y después tengo que hacer la fundamentación jurídica. Tengo que explicar por qué en este caso se tiene que hacer la anotación preventiva. O por qué, si se trata de otra medida, por qué se tiene que hacer la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, cualquier otra medida. Hay que explicar. Un memorial tiene siempre tres partes: los motivos que nos llevan a plantear la solicitud; la segunda parte, los fundamentos en base a los cuales jurídicos sobre las cuales planteamos la medida; y la tercera parte es la petición. Ya les he explicado varias veces. Tres partes diferenciadas.
hay que saberlas hacer. Aquí hago puro relación de hechos, de lo que ha acontecido, de lo que existe, y que me da lugar a plantear. Aquí tengo que argumentar jurídicamente por qué esa medida, de acuerdo a lo que he expuesto, en el caso se debe aplicar, ¿no? Y a ese fin debo argumentar, indicándole al juez cuál es el riesgo que estoy cogiendo, que si no se asume la medida que estoy solicitando, y los perjuicios que podrían generar. Y amerito, y citar la norma, además, fundamentos de derechos. Y a mérito de aquello, la petición, tercer paso, por lo expuesto que pide la autoridad ordene la contratación preventiva de este documento sobre el bien inmueble inscrito en derechos reales, ¿no? Tanto la matrícula tal, así un total que está a nombre de fulano de tal. Debiendo a ese bien, ponerse la notificación del registrador de derechos reales y expedirse el testimonio correspondiente. Punto para. Sencillito. Otro sí, hay que acompañar. Acompaño en calidad de prueba, y a efecto de verificar la verosimilitud del derecho que pretendo cautelar, ¿no? El documento de compromiso de compra-venta de fecha reconocido, de fecha tal en formas tal. ¿Sí? Petición secundaria que tiene relación con la causa procesal. Otro sí, segundo, constituye domicilio procesal y el directuario. Otro sí, tercero, notificaciones y comisiones a cualquier servidor público. Fecha, firma abogado interesado. Ya les he dicho una vez, les digo una vez más, siempre me van a respetar el espaciado. Ustedes hacen espacios grandes, no respetan sangrías, todo. Entonces, la práctica forense desde el formato, nos enseñan cómo diferenciarse. Si utilizamos sangría en toda la memoria. Si no utilizamos sangría, en toda la memoria. El espaciado, me he optado por dos todo, por 1,5, por 1,5. Renglón seguido no se aconseja porque es difícil, se hace pesada la lectura. ¿Claro? Quiero hacer una cita textual. Lo puedo hacer en renglón seguido en cursivo. ¿Sí? Pero haciendo una cita textual, que es muy distinto, ¿no? Pues de esa manera se redactan. No se hacen con espaciados gigantes, ustedes hacen relaciones. Es más, se tiene que trabajar en ambas. No es necesario que lo diga, pero dado que ustedes no entienden, pues están en otra dimensión, tengo que decir, en ambos, anverso y reverso del papel se trabaja respetando los márgenes que establece la circular. Arriba, ¿cuántos es? 5. A la derecha, 4 al otro lado, abajo. Hay que respetar. Ahora, les voy a explicar. ¿Por qué 4 a la derecha? Por la postura, pues. Es así más o menos. Cuando los expedientes empiezan con 2 hojitas, perfectamente los leemos aquí. Pero cuando ya tienen que tener 200 hojas, se hace el grueso. Cuando abrimos, se ha posturado, ya no podemos, si hacemos hasta los 2, pues se tiene que dar el espacio. De modo que cuando abramos el expediente, podamos leer fácilmente ambas carillas. Pero si no respeto estos 4, lo van a posturar y no voy a poder leer. ¿Se dan cuenta? Todo tiene su objetivo, no es porque así caprichosamente sea, todo tiene su sentido. ¿Me han entendido? Hay que respetar, haremos prácticas mucho más efectivas, adecuadas. Aquí no se trata de aprender las cosas de manera así ligera. Preguntas. Bien.
Les escucho. Adelante. Las medidas preparatorias solo son simples memoriales o Este memorial, ¿no?, contiene una solicitud que, pero doctrinalmente podemos decir que es una demanda sobre proceso cautelar, ¿no?, de carácter preliminar, porque lo estamos planteando antes de promoverse la demanda principal. Es propiamente una pequeña demanda, igualita que la solicitud de emplazamientos de conocimientos de firmes. Si quieren le llaman demanda, si quieren le llaman solicitud. Bien. Adelante. Doctor, tengo una duda. En el encabezado, pues, en este caso sabemos que el señor juez público en la civil y comercial de Turco. Sí. Otro docente que ahora se dice simplemente juzgado público, civil y comercial, nada más. No sé si será lo correcto. Las dos cosas valen, ¿no? Las dos cosas valen, porque expresan lo mismo. Juzgado público en lo civil y comercial de turno. Y al final, ¿quién es el juez? Es unipersonal. No altera en nada, pero el orden me ha gustado. No es propio decir señor juez de turno en materia civil y comercial. Es juez o juzgado público en materia civil y comercial de turno. Esa es la forma correcta. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Para la próxima clase van a hacer su solicitud de medidas cautelares. Individual. Un trabajo similar con otro, ambos anulan. ¿Me escuchando? Así que por ahí lo tengo. Quiero ver cómo desenvuelven sus iniciativas. A ver, vean en este artículo. Las medidas cautelares de carácter genéricas. A ver. Leemos el 324. ¿Qué dice? Poder cautelar genérico. Fuera de los casos previstos en los artículos que siguen, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento oficial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren las más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. O sea, en este código se regulan dos clases de medidas. Las específicas están detalladas una por una, muy bien reguladas, y las genéricas. De modo que no habían sido las específicas las únicas. También se puede pedir cualquier otra medida que sea atinente para garantizar un derecho cuando se puede evidenciar un perjuicio inminente o irreparable sobre el derecho que se pretende cautelar. No necesariamente tiene que ser anotación preventiva, embargo, secuestro, intervención, no necesariamente. Pueden pedirse otras de acuerdo a las situaciones que ameriten que se cautele un derecho. ¿Ya? Eso es lo que dicen las medidas. Y entre las medidas cautelares específicas están 325, la anotación preventiva, 326, embargo preventivo y secuestro, 329 y siguientes, intervención judicial, 335, inhibición de bienes, 336, prohibición de innovar y prohibición de contratar. Esas son las medidas específicas. Entonces, vamos a hacer práctica sobre las medidas cautelares de carácter específico. De los que apellidan, los que tienen apellidos que empiezan con la A hasta la J, me hacen sobre
anotación preventiva, o vamos a distribuir A, B, C, D. De la A a la D, anotación preventiva. De la E de la A a la D, anotación preventiva. De la E a la I. Embargo preventivo. De la J a la N, secuestro. A la P, de la N a la P, intervención judicial. De la Q, P, Q, R, S, T. De la Q a la T, inhibición de bienes. U, B, de doble. De la U a la B doble. Prohibición de innovar. De la X a la Z, prohibición de contratar. Listo. Preguntas. ¿Qué dijo de la De la P con la A. De la P con la A. De la N a la P, intervención judicial. De la Q a la T, inhibición de bienes. De la U a la B doble estábamos, prohibición de innovar. Dudo que hayan alumnos con apellidos X, y si hay Z debe haber un I. Entonces, de la U a la Z, prohibición de innovar y prohibición de contratar. ¿Ya? Escoge. De la U a la Z, o prohibición de innovar o prohibición de contratar. Ahora, me tienen que conseguir el documento en base al cual se va a plantear la medida. Cuando yo me consigo un modelito de solicitud y no me acompaña el documento.
el documento en particular, hay que verificar para acreditar la verosimilitud del derecho. Divinamente, ese trabajo me lo van a presentar con una hojita donde me desarrolle lo que se entiende por proceso cautelar o medida cautelar, ¿ya? En doctrina, ¿no? Esto se denomina proceso cautelar y también se le denomina medida cautelar de civil, ¿ya? Es lo mismo de esas dos denominaciones. Está de esa manera, ¿no? En el diccionario Proceso o medida de los Eduardo Couture, Víctor de Santo, y también en los textos procesados, ¿ya? Entonces me van a acompañar de una hojita donde me explican en qué consiste el proceso o la medida cautelar. En el sistema procesal anterior se hablaba de medidas cautelares. En el actual Código Procesal Civil se habla de proceso cautelar, que en definitiva es lo mismo. No son dos cosas distantes, son dos. Acompañado de eso, para la próxima clase